La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, muy bien, hermanas. Vamos a entrar en el tema entonces. Cuando pensaba en no desanimarnos frente al fracaso, em, el Señor me llevó hacia un tema en donde puede producirnos fracasos en nuestra vida y también nosotras podemos fracasar cuando nos introducimos en esto que a Dios no le agrada. Yo voy a compartir pantalla, y yo creo que uno de los tantos fracasos que tenemos tiene que ver con esto en nuestras vidas. Algo que en lo que fracasamos muchas veces dentro de las iglesias es con este tema. Em, y muchas veces también cuando se da esta situación entre las hermanas, porque estamos hablando de nosotras, mujeres buscando sabiduría, es algo que tenemos, en lo que tenemos que estar alertas, porque esto produce en nosotras fracaso cuando la practicamos y produce en los otros cosas tremendas en el corazón, destrucción, una destrucción que no nos permite avanzar como Dios quiere que lo hagamos, como mujeres sabias. Em, Vieron que la primera diapositiva dice, no te desanimes ante la crítica, ¿no? Vamos a verlo desde ese lado, pero también vamos a estar viendo, al mismo tiempo que vemos esto, vamos a estar viendo cómo nos afecta si nosotras eh, fracasamos en esto que es tan imponente, ¿no? Y fracasamos mucho en esto. Acá les puse, bueno, hay mucha gente que es crítica, es un grupo grande. Sabemos que la crítica, hay crítica que es destructiva, y después se habla de una crítica que no lo es, haciendo evaluaciones acerca, por ejemplo, si pensamos en un restaurante, hay críticos que hablan acerca de la comida o de los platos que están sirviendo en un restaurante, entonces ahí se dice si el plato es un plato bueno, es una comida que está bien presentada, la higiene del lugar, bueno, todo lo demás, pero lo que nosotros vamos a ver es esta crítica que nos hace fracasar y que puede producir en nosotros el pensamiento de ¿para qué voy a seguir? ¿No? Para qué voy a seguir buscando hacer las cosas como Dios quiere cuando tengo mucha cantidad de personas o personas que están continuamente haciendo uso de la crítica? Y esto puede producir fracasos en nuestra vida. Fracasos en nuestra vida matrimonial, fracasos con nuestros hijos, fracasos en el ministerio, y tenemos que prestar atención, tenemos que estar alertas. Saben que este tema que produce tanto fracaso en nuestras vidas, con las redes se ha triplicado, ¿no? Ha aumentado de tal manera. ¿Por qué? Porque en las redes yo puedo decir todo el tiempo lo que pienso.
¿no? No importa si nosotros pensamos, por ejemplo, en el Twitter, bueno, ahí se escribe contra las personas cosas que buenas o generalmente son cosas que van a destruir al otro, ¿no? Que pueden ser verdad o no, pero dentro de las redes se empieza como una bola de nieve que termina destruyendo a las personas. Saben, el aumento de las personas que mueren a causa de las críticas, que no logran salir de ese lugar, que sienten el fracaso en sus propias vidas al ser martirizados de alguna manera dentro de las redes, ha aumentado impresionantemente. Hay mucha gente joven, adolescentes y mayores que se quitan la vida porque en algún momento estuvieron dentro de estas redes y hubo bullying contra ellos y sus vidas fueron destrozadas dentro de las redes. Y todas estas cosas las hacemos nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pone algo en Facebook, es lo más antiguo que hay, ponemos algo en Facebook y todo el mundo tiene algo para decir, ¿verdad? Y, por ejemplo, en una noticia que tuvimos ahora en estos días, una chica de 16 años desaparecida, la familia, por favor, Facebook, foto, si alguien la ve, por favor. Entonces, uno, de todos los que estaban preocupados, uno pone, se debe haber ido con alguno por ahí. Yo pensaba en esa mamá, ¿no? No sé cómo es la situación familiar, pero yo decía, ¿por qué necesidad de esa crítica, de esa evaluación, de ese juicio en medio del dolor de la familia, ¿no? Pero hemos perdido la ética, hemos perdido la forma de decir las cosas, el mirar la situación, el ver qué personas están. Entonces, este grupo de críticos siempre es muy grande, ¿no? Después tenemos las personas que les gusta hablar mucho. A mí me gusta, yo hablo mucho, me encanta charlar y hablar, bueno, todo lo demás. Y después, como verán, en un grupo más pequeño están aquellos que están haciendo, ¿no? Que han entendido el propósito de sus vidas. A ver si cambia ahí. Sí. ¿Qué es la crítica? ¿No? Esto es una palabra que nos puede llevar al fracaso a todas si no estamos alerta y prestamos atención. Es el acto de emitir juicios contra otros. ¿Tá? Y la Biblia nos habla claro de eso. En Juan 4, 11 y 12 dice, hermanos, hermanas, no hablen mal las unas de las otras. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano habla mal de la ley y juzga a la ley. ¿Quién fue el que hizo la ley? El Señor mismo, ¿no? Dios mismo, que puso aquellas leyes en las tablas de piedra, las dio a Moisés y Moisés al pueblo, y dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Cuando nosotros criticamos, estamos poniéndonos en un lugar de juez. Y saben, la palabra dice acá que solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Dios nos confronta directamente acá en Santiago a que prestemos atención. ¿Por qué estamos en estos emitiendo juicios en diferentes ámbitos, hermanas? En diferentes ámbitos, que estamos continuamente emitiendo juicios. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Se acuerdan en el Edén? Bueno, la mujer que me diste, la serpiente que hizo, o sea, ya desde el primer momento cuando el pecado entró en el corazón del hombre, ya estaba esto, ¿no? Ya estaba el emitir ese juicio. ¿Y quién fue el legislador y el juez? Por excelencia en ese lugar, fue Dios, porque Él es el que puede impartir un juicio justo. Y quiero ver un poquito qué es lo que produce la crítica, pensando en que nos hace fracasar como hijas de Dios y también puede producir en otras personas el hecho de pensar que son fracasadas, que han fracasado.
Y esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Al encontrarnos con esto. Y vamos a ver ahí en Primera Samuel 1, Primera Samuel 1, vamos a ver una historia que es muy conocida, la historia de Ana, que siempre nos trae al corazón la alegría de ver cómo Dios obró en su vida. Pero, ¿saben? Siempre recordamos, bueno, cuando fue al templo, cuando el Señor escuchó la oración, cuando le entregó ese hijo tan amado que ella deseaba en su alma, pero no nos detenemos a mirar lo que producía Penina en la vida, ¿no? Y vamos a mirar ahí en los versículos. Dice que su rival, en el versículo 6 del capítulo 1, dice, su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla. Y saben, esto no se producía alguna vez. Dice que esto sucedía, versículo 7, año tras año. Cada vez que subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana, miren lo que provoca. Por lo que Ana lloraba y no se alimentaba, no comía. Esto era, hermanas, año tras año. Me imagino el corazón de no saber cómo Dios iba a obrar en todas las cosas y de tener que estar escuchando a esta mujer continuamente criticándola, haciéndola sentir mal. Dice después, cuando ella va al templo, que estaba realmente angustiada. Y después también vamos a ver Nehemías 4:4, que dice así, dice, eh, cuando estaban construyendo las murallas, Nehemías y el pueblo. Precioso ver cómo llevar a cabo una obra en la vida, ver el libro de Nehemías y ver cómo tenemos que hacer las cosas para que poder llegar a crecer en lo que es un buen liderazgo, en lo que es estar trabajando en la obra. Es un libro lleno de muchas cosas que nos ayudan, pero eh, casi dejan de hacer lo que estaban haciendo porque se levantaron personas que empezaron a trabajar en sus mentes y en sus corazones. El versículo 4 dice, oye, Dios nuestro, cómo somos despreciados, cómo somos despreciados. Eh, es tremendo esto, ¿no? El sentir que están haciendo algo, que están haciendo una obra, que están levantando las murallas, que Dios quería que ellos hicieran eso, Dios los había guiado hasta ese lugar y ahora se encontraban con que había gente alrededor que los despreciaba. Y dice, en lo último del versículo 4, dice, porque han desmoralizado a los que edifican. Yo pienso a veces cuando me enfrento a esta realidad y pienso cuánto daño puede hacer una crítica, un juicio emitido fuera de lugar. Cuánto daño a la mente de la persona. Una persona que puede sentirse despreciada, menospreciada por el juicio que hemos estado emitiendo. Y dice que ellos se sentían de esta manera. Dice el versículo 8, hubo conspiración para matarlos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero entre nosotras no vamos a matar a nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces emitimos juicios con nuestra boca que destruyen la vida de alguien? En el mundo esto es común, es normal, está normalizado en realidad. Emitir juicios de cualquier forma, en cualquier momento, sin pensar quién está alrededor, sin pensar lo que la otra persona puede haber vivido hasta ahora, sin pensar la carga que lo que lleva le produce en el corazón y en la mente, y emitimos juicios como si fuera el pan de cada día. Esto lo hacemos en todos los ámbitos. Y en la iglesia es algo que pasa y pasa muchísimo. Y nosotras tenemos que pedirle sabiduría a Dios para ser hijas de Dios
que pensemos al abrir nuestra boca, que eso que hablábamos de este tema tan importante como el abuso, la pornografía, que podamos emitir juicios que no destruyan, juicios que los ayuden a salir, ánimo para poder seguir, para dejar esa carga, para poder bendecir a otros con nuestras vidas. Eh, es como la palabra de Dios dice en Proverbios, que el que está en medio de sabios, el que habla, el que tiene sabiduría, es como una medicina, ¿no? Eh, no es lo mismo que cuando emitimos juicios que van a lastimar a otras personas. Y así se sentía el pueblo, ¿no? Yo pensaba, si ellos hubieran dejado de hacer lo que el Señor les había dicho que hicieran, cuánto fracaso sentían ellos sobre sus vidas, cuánto fracaso hubiera sido que ellos abandonaran el ministerio, cuánto fracaso para la vida de Ana si ella se hubiera quedado en ese dolor, en esa angustia, y en realidad no nos deja avanzar. Eso no nos permite avanzar en nuestra vida. Le provocó a Ana, como hablábamos, amargura. Esto sucedía todo el tiempo. Ana lloraba y no comía. Le provocaba angustia profunda. Dice que lloraba amargamente. Y Nehemías y el pueblo frente a la obra se sentían menospreciados, estaban desanimados. Conspiraron para matarlos. Imagínense el temor que eso tenían, que ellos tenían en su corazón, ¿no? De pensar que si esta gente llevaba a cabo lo que estaba pensando, iban a terminar con sus vidas y con la obra que el Señor les había mandado hacer. ¿Cómo actuó Jesús frente a la crítica? Él es el ejemplo máximo en nuestras vidas. Siempre tiene que estar en la vuelta de estas cosas que aprendemos para nuestra vida, ¿no? Y el Señor fue muy práctico. Ahí en Mateo 27, 11 y 12, ya se los leo, dice así: Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y el Señor respondió: Tú lo dices. Le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba realmente asombrado. El Señor Jesús frente a la crítica, y todos sabemos que el ser humano siempre pensó que la cruz y todo lo que el Señor Jesús pasó fue un fracaso. Y nosotras sabemos que no lo fue, que Él no cedió ante las críticas, ni ante los juicios que las personas, muchas mintiendo, tuvieron que hablar para que Él no siguiera adelante. Eh, Tuvo silencio, no respondió. Y a veces se van a dar situaciones en nuestra vida en donde las personas van a hacer una crítica fuerte o van a emitir un juicio complicado y va a ser mejor no responder. Eh, Nosotros con este chico que vivimos, él nos denunció por violencia doméstica, especialmente a mí. Eh, Cuando llegamos al juzgado, eh, me estaban esperando para encarnizarme. Literalmente, si el Señor no me hubiera librado, eh, seguramente estaría presa por las cosas que él había dicho y yo no sabía. Este, y en aquel momento yo le decía a mi esposo cuando salía del juzgado, sentí como que el diablo estaba sentado en todas las sillas, esperando a ver la caída. Y realmente después cuando pudimos leer, yo salí llorando, muy enojada, no sabía lo que pasaba, no entendía nada, llamé a la abogada que es creyente, le digo: mira, nos está pasando esto, ¿qué hacen sin un abogado en el juzgado, ¿no? Esas cosas que uno hace que a veces no sabe cómo, la situación era otra y terminamos en esa situación.
Y bueno, mi esposo cuando fuimos a leer todo lo que él había escrito, estuvo un tiempo sin comer y bueno, con mucho malestar porque las cosas que él había escrito realmente hubieran provocado que yo terminara presa, ¿no? El Señor hizo un milagro enorme, nos libró, pero ese silencio de Dios de 3 meses era, Señor, ¿cómo seguimos ahora? ¿No? Como, bueno, yo no quería seguir la adopción de mi otra hija porque no quería ir al juzgado, porque me iban a mirar mal, porque me iban, este, y el Señor ya había hecho una obra impresionante y nosotros no nos habíamos enterado, así que quedamos limpios delante del Señor y bueno, después seguimos en contacto con Él, ya ahora no podemos, pero estas cosas producen en nosotros mucho dolor, mucho desánimo, y yo decía, Señor, ¿cómo puedes estar callado? ¿No? ¿Cómo puedes estar callado frente a esta situación? Y le pedí a Dios que me diera la confianza para poder enfrentar lo que venía sin saber lo que se venía después, ¿no? Gracias al Señor, el Señor hizo un milagro. Pero durante ese tiempo de 3 meses el Señor estuvo en silencio, no respondió y nosotros teníamos que confiar sabiendo que Él seguía obrando, ¿no? Otra cosa que vemos allí es no juzgues para no ser juzgado, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que en este sentido a veces entendemos que es un llamado a no juzgar, ¿no? Las escrituras muestran que Jesús condena el juicio basado en las apariencias, la riqueza o la maldad. Jesús no dice que no hagamos un juicio justo. ¿Tá? Sí, que nuestro juicio no esté basado en apariencias, en riquezas, en envidia, en celos, que nuestro juicio no salga de nuestra boca para maldecir al otro, sino que sea para poder bendecir. Lo que implica, cuando nosotros vamos a emitir un juicio, implica que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestros propios pecados. Cuando nosotros vamos a emitir un juicio hacia otro, tenemos que mirarnos a nosotras mismas, ¿no? ¿Cuáles son los fracasos que hemos tenido en nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas que a la final crean en otras personas dolor, angustia? Esto no come, no se alimenta bien, no puede seguir adelante, le truncamos el ministerio, porque es muy joven, porque es muy mayor, porque habla mucho, porque, bueno, podemos inventar muchas cosas para emitir juicios que no están buenos y el Señor nos manda a que en la sabiduría de Él nosotros emitamos juicios justos. Dice ustedes que son espirituales. Bueno, ustedes tienen que definir esta situación. Entonces, qué importante es que nosotros vivamos en la sabiduría de Dios, que nosotros tomemos de la sabiduría de Dios para hablar. Siempre reto a mi hija, ¿no? Porque mi hija, el pensamiento está acá y ya salió por la boca y no tuvo filtro ninguno al pasar, no mira quién está alrededor ni nada. Entonces, siempre como madre, Paula, por favor, Paula, cuando fue a trabajar en una tienda, la propia hermana le dijo, si no le queda bien el buzo a alguna persona o algún vestido, vos no le largues lo que pensás. Así que imagínense, este, claro, porque nos acostumbramos a eso y después, bueno, está acá y lo largamos directamente sin pensar a veces que tenemos alrededor. Y a veces, si hemos caminado mucho tiempo con el Señor, tenemos claras muchas cosas, ¿no? Si hemos vivido en obediencia al Señor y si hemos vivido caminando con Él, tenemos clara muchas veces de la Biblia, tanto que a veces se presenta la situación y ya les largamos 3 versículos, ¿no? Al hilo sin pensar en que la otra persona quizás no pueda discernir esto porque o es muy nuevo, o la carga que lleva es muy pesada, o no ha sabido cómo manejarlo bien. Qué importante es aprender a escuchar. Qué importante. Yo tuve que aprender, ¿saben? Yo hablo mucho y tuve que aprender a callarme la boca, a no hablar mientras la otra persona está hablando. Todavía, hermanas, lucho mucho con esto, pero cuánta necesidad hay de escuchar
todo lo que nos están diciendo, de prestar atención y entonces después sí, con la palabra, pensar bien, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que yo le diga a esta hermana acerca de esto? ¿Qué hizo Ana frente a la crítica? Y acá es donde se puede dar el fracaso o que no nos desanimemos y podamos seguir adelante y Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra vida y en la vida de nuestras hermanas. Pero acá está el punto de inflexión, ¿tá? Nosotras tenemos que mirar esto y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Si estoy siendo criticada, si estoy siendo menospreciada, si alguien se ha levantado contra mí, si están diciendo cosas no son verdad de mi persona, de mi ministerio. Señor, ayúdame a poder ver como tú ves y a poder seguir adelante, pasar por sobre esas cosas y seguir honrando al Señor con nuestras vidas. En el ministerio esto es algo muy, que pasa siempre, ¿no? Eh, y tener en cuenta esto, siempre el grupo más grande es el que critica y no hace nada. Y después tenemos algunos que hablan de alguna cosa y después tenemos, bueno, dos o tres que sabemos que están y que son hacedores de la palabra y que, bueno, que podemos trabajar y caminar juntos en este andar. Pero es algo que tenemos que trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, ¿qué hizo Ana frente a la crítica? Bueno, dice la palabra de Dios que se levantó, que comió, necesitaba fortalecer su físico, necesitaba fortalecer su mente, porque esta penina la había destruido. Ana podía haber fracasado, podía haber decidido no vivir más, podía haber decidido quedarse tirada en una cama, no levantarse. Su esposo le decía, pero no soy yo importante. Y a veces los esposos no nos entienden. Podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué, Señor, dónde estás que no te veo, que no siento que me estés amparando o que me estés fortaleciendo en este tiempo? Dice que ella se fortaleció. Es parte de todo lo integral de nuestra vida, de nuestro físico. Tenemos que cuidar nuestro físico, tenemos que sentarnos bien. Y después, ¿a dónde fue? Dios tiene planes para nosotras. Dice que ella fue a la presencia de Dios, en donde dejamos nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros dolores, en donde dejamos nuestras incertidumbres, donde dejamos esos sentimientos que parece que están encontrados en el corazón, porque estamos siendo quizás menospreciadas, criticadas, porque hay alguien que quiere destruirnos. Gracia del Señor, esa es la herramienta más grande que Ana tenía. Y en ese lugar ella halló la gracia y la misericordia de Dios para levantarse y seguir. ¿Qué hicieron Nehemías y el pueblo? En el 4:5 dice, tuvieron ánimo para trabajar. No te desanimes, no te desanimes. No llegues a ese momento de decir, qué fracaso esto que estoy haciendo, ¿para qué voy a seguir adelante? Mira, mira a estas personas comunes y corrientes como nosotros, que tuvieron que lidiar con todas estas cosas y tuvieron ánimo para trabajar. En el versículo 9, ¿qué hicieron ante la conspiración? Oraron, oraron y estuvieron alertas. ¿Saben? En un tiempo viví una crítica muy importante acerca de mi ministerio. Fue muy difícil. Mi esposo intentó interceder, pero bueno, dijeron, son celos nada más y quedó por esa, ¿no? Yo había comenzado hacía años con discipulados con las hermanas, este, y bueno, hubo una crítica bastante complicada entre varias, y yo me enteré por alguien que tenía problemas mentales, que ya no podía aguantar el peso de lo que habían hecho. Así que salí, lloré, eh, le decía a Dios, bueno, que no quería estar más ahí, que me quería ir, que ya no iba a aguantar eso. Bueno, todas las cosas que se puedan imaginar que podían pasar por mi mente. Yo tenía, bueno, casi 30 años en ese tiempo.
y salí afuera, me fui a caminar. Y lloraba diciéndole al Señor, bueno, por qué esto? Si tú has permitido el ministerio, ¿por qué esta situación, no? Y me acuerdo que oré, lloré amargamente, le decía al Señor, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no eran personas comunes, era liderazgo. ¿Qué hago, Señor, ahora? ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Me bajo? ¿Me voy? Bueno, tenía todas las ideas de lo que podía hacer. Y el Señor en ese tiempo de dolor me dijo, no, si te puse en ese lugar, tienes que seguir batallando por las personas que tienes alrededor. Y después de llorar un buen rato, volví y le dije a Sergio, mira, ya está, tengo que hacer el proceso de perdonar, yo sé que el Señor me va a ayudar y voy a poder seguir adelante. Y bueno, el Señor ha sido bueno, pero siempre estoy alerta. Eh, no me regalo, tengo cuidado con las cosas que digo. Seguimos trabajando juntas, en el ministerio, si bien yo salí de donde estaba, porque el Señor nos llamó al ministerio acá en Chuy, pero podemos trabajar juntas, podemos tener charlas importantes, pero siempre estoy alerta y tengo mucho cuidado con lo que hablo y con lo que digo. Y ellos oraron, pero estuvieron alertas con la espada en la mano y preparando todas las cosas, y algunos ni siquiera se cambiaban la ropa. Estaban siempre, porque Satanás está pronto para destruir con cualquier cosa y nuestro ministerio. Y dice la palabra de Dios que tenemos que estar alertas. Y algo que me encanta del versículo 14 es, les recordó quién es, les recordó quién es Dios. Versículo 14. Dice, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Hubiera sido un tremendo fracaso si ellos se hubieran desanimado. Pero Nehemías sabía el Dios que tenía. ¿Tú sabes el Dios que tienes? ¿Tú ya entendiste que este Dios que tenemos es soberano? ¿Has entendido que no lo podemos poner en una cajita y decir que Dios puede esto, no puede esto, puede... Ya, eso está claro en tu mente, que ese Dios que tenemos es impresionante, que es poderoso, que puede cambiar aquellas cosas tremendas que están pasando en nuestra vida y volverlas en bendición para cada una de nosotras. ¿Entiendes que ese Dios es el Dios que tú tienes, que habita dentro de ti? Y que Él tiene un plan para tu vida. Si Elías se hubiera quedado escondido en la cueva, pidiéndole a Dios que lo matara, que ya no quería vivir más, porque no había nadie más alrededor que hiciera lo que Dios quiere. Estamos viviendo en esos tiempos. Pocos que realmente viven en fidelidad al Señor. Estamos viviendo esos tiempos. Pero si Él se hubiera quedado ahí, hubiera fracasado. Y Dios le dice, mira, le da de comer, lo alimenta, lo hace descansar. Y después le dice, ven, ¿por qué? Porque tengo una misión para ti, tengo cosas para que tú hagas. No te puedes quedar en ese lugar. Yo estoy aquí y además hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Había desánimo. Y hubiera fracasado si no hubiera escuchado la voz de Dios, recordado quién es Dios. Hubiera fracasado. Daniel 10:12, me encanta este versículo. Dios tiene muchas cosas para hacer en nuestra vida, pero nosotras tenemos que decidir no contaminarnos. ¿Y esto qué significa? Si sé que hay personas a nuestro alrededor que están acostumbradas a criticar, yo no tengo que contaminarme, tengo que salir corriendo. Si somos liderazgo, tenemos que enseñar. Si no hay un oído que escuche, la crítica se termina en ese lugar. Ahora, si hay un oído que escuche y reproduzca, ahí está el problema. Entonces nosotras tenemos que decidir como Daniel. Él decidió no comer la comida que era ofrecida, o sea, que el rey les había ofrecido. Pero es interesante que no fue solamente eso. Cuando llegamos a Daniel 10:12, dice la palabra, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. A mí este versículo me mueve el alma. Un ser humano como Daniel, que Dios decidiera venir a estar con él en esta situación que se estaba dando. Pero él decidió, dice, desde el primer día que decidiste, que te propusiste en el corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Yo vine, ¿no? Y es tremendo que Él pueda estar con nosotros, pero nosotras tenemos que decidir no contaminarnos con estas cosas, no emitir juicios que no agradan a Dios. Jeremías 15:19 es otro versículo que ha marcado mi vida. Aprender a separar lo precioso de lo vil. Si yo soy la persona que estoy emitiendo juicios todo el tiempo, Señor, ¿esto lo digo o no lo digo? ¿Es el momento justo o no? ¿Quién me está escuchando? ¿Hay alguien nuevo acá que no tendría que escuchar esto que voy a decir? ¿O de la forma que tengo ganas de decirlo? ¿Hay alguien que está pasando por una situación tremenda y yo emito un juicio de algo que se dio de otra manera en el lugar y emito un juicio y esa persona está pasando por la misma situación? Señor, ayúdame a separar lo precioso de lo vil. Jeremías también había recibido críticas, bofetadas, lo habían metido entre una cisterna. No estaba contento con la situación y Dios dice, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Y yo voy a hacer de ti mi portavoz. Si aprendes a separar lo precioso de lo vil, si aprendes, yo voy a estar contigo, dice Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanas, para no fracasar en esto que es tan importante? Para no fracasar con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y crear juicios y emitir juicios que no ayudan. Y ya llegamos al final. Si nosotros somos las que criticamos o emitimos juicios que no están buenos, necesitamos arrepentirnos. Y esto que Dios le dice a Daniel, porque decidiste humillarte y entender. Cuánta humildad necesitamos para reconocer que a veces o siempre emitimos juicios que destruyen a otras personas, que pueden hacer fracasar a otros. Y si es al revés, por eso les decía que lo íbamos a mirar de los dos lados, si es al revés, si eres criticado, si estás siendo menospreciada, si alguien quiere ponerte el palito en la rueda en el ministerio, si alguien ha decidido mentir para que pares, para que te detengas, para que tires la toalla, acuérdate, como dice Nehemías, del Dios que tienes. Levántate de ese lugar donde estás. Ora al Señor en su presencia, derrama tus lágrimas, tu enojo, tu rabia. Él nos conoce. ¿Qué le asusta a Él de lo que nosotros podemos sentir en el corazón? Nada, nada. Y ese Dios que tenemos que recordar en estos momentos difíciles, dice, no te desanimes, no te desanimes. El Señor está a la vuelta de la esquina, hermanas. El Señor está cerca. El Señor está esperando ese tiempo para que este lapso de tiempo tan cortito se termine. Y la esperanza de gloria que tenemos, donde todas estas cosas no van a existir, tenemos que recordarla. Tenemos que recordar que ese Dios que nosotros tenemos es impresionante, es impresionante. Y nos lleva, cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia y estamos dispuestos a entender, a entender, a entender, entonces Él tiene muchas cosas para hacer. Tiene planes para tu vida, no importa la edad que tengas, si eres más joven o más mayor. Que nuestros juicios, que aquellos que vamos a emitir sean juicios justos porque vienen de la sabiduría de Dios y de la palabra de Dios, en el tiempo oportuno, en el momento justo, para la situación que se está presentando.
y recordar nuestros propios pecados. Cuánto luchamos con nosotras mismas todos los días de nuestra vida. Cuánto luchamos con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones. Y entonces cuando nos miramos a nosotras decimos, ¿qué juicio puedo emitir para el otro? Que Dios haga el juicio justo que Él sabe hacer. Y ve al Señor, llénate de fuerzas, aliméntate, come, descansa y espera en el Señor la salvación que viene de parte de Él. Muchas cosas en mi vida yo ni siquiera pensaba que Dios iba a hacer, ni siquiera las esperaba, ni siquiera las manejaba en mi mente. Y Dios ha hecho, y me ha bendecido, y me ha cuidado, y me ha protegido, y me ha librado. A veces no. Es como yo le digo a las hermanas. Siempre hablamos de que Daniel fue librado del foso de los leones. Eso no es verdad. Daniel fue librado de la boca de los leones, pero al foso tuvo que entrar. A ese lugar horrible tuvo que entrar. A ese lugar donde no sabía si los leones se lo iban a comer y lo iban a despedazar, él tuvo que entrar. La liberación que Dios hizo fue de la boca de los leones, pero no del foso. La liberación que hizo de sus amigos no fue del horno, ellos tuvieron que entrar. Si me libras o no me libras, bueno, voy a seguir honrándote, sirviéndote, y no me voy a postrar frente a estas personas que creen que pueden destruirme, cuando el Dios que tengo conmigo es muchísimo más. Que no seamos nosotras las que emitamos juicios que destruyan. Que podamos ser de bendición, que nuestra boca sea poder bendecir a los demás. No es fácil, hermanas, luchamos con esto todos los días, pero Dios quiere que nosotras tengamos sabiduría para hablar, para emitir juicios justos, como Dios quiere. Si estás siendo criticado, no te desanimes, no te desanimes. No cedas al fracaso, no cedas al dolor, no cedas al enojo, no cedas a la falta de perdón. Busca a Dios para que Él pueda, en su presencia, ayudarte a perdonar, ayudarte a amar, ayudarte a seguir como Él espera que nosotros lo hagamos. Hermanas, que el Señor les bendiga y les ayude y me ayude a mí a poder ser esas hijas de Dios, esas siervas de Dios que el Señor necesita para cuidar del rebaño, para cuidar de las hermanas que tenemos a cargo, de las niñas, de las adolescentes. Que el Señor nos dé gracia para tener un juicio justo, en tiempo justo, en el momento justo, para bendecir y para ayudar a edificar. Que el Señor les bendiga.